Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta transmisión, que Dios les bendiga por sintonizarnos y hoy en la noche vamos a tocar un punto que es bien importante para nuestras vidas, que es poder y autoridad. Pero antes de ello vamos a orar como siempre. Le vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Padre bueno, perfecto, maravilloso, Señor. Y hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Gracias, Padre, por el regalo de la vida. Gracias, Señor, porque esta vida, además de todo, Señor, es una vida en ti, una vida llena de bendición, una vida llena de tu protección, de tu cuidado, una vida, Señor, en la cual tú estás desarrollando tus planes de bien para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por lo que tú has hecho este día, por cada uno de nosotros, Señor, por las bendiciones que hemos recibido de ti en este día, Padre, y te pedimos, Señor, en esta noche que, como siempre, tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor, y que nos guíe a toda verdad, que alumbre nuestros ojos, nuestro entendimiento y que abra nuestros oídos, Señor, para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto para gloria tuya, Señor. También te pedimos que tu Espíritu Santo rompa con todo pensamiento que sea contrario a ti, Señor, y contrario a la obediencia a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder compartir con ustedes esta noche este tiempo de escudriñar la palabra. Y el día de hoy vamos a ver, como mencionamos, el tema de poder y autoridad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 5, versículos del 21 al 48, aun cuando no se nombre de esta forma, este pasaje nos habla de la autoridad y del poder. Para poder entender este pasaje en el contexto de autoridad y poder, necesitamos entender algunas situaciones que se daban en el tiempo de Jesús en el ambiente del judaísmo. En el tiempo de Jesús, la ley para los judíos significaba dos cosas. Uno era la palabra escrita, el Antiguo Testamento, y otro la tradición oral, las tradiciones de los ancianos y los mandamientos de hombres a los que se refiere Jesús en Mateo capítulo 15, versículo número 8, en Gálatas, y también a lo que se refiere Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 14, y en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Para los judíos, tanto la palabra escrita de Dios como la tradición oral, los mandamientos de hombres, las tradiciones de los ancianos, ambas cosas eran palabra de Dios. Si uno decía que la ley escrita y oral era absolutamente santa y divina, con la excepción de este o aquel versículo, había despreciado la palabra del Señor, y eso era considerado como una irreverencia o una blasfemia y merecía la muerte. La ley, de acuerdo a los dos conceptos que se manejaban de la misma, la ley escrita y la ley oral, era absolutamente santa y divina y totalmente reverenciada. Sin embargo, Jesús cita la ley en este sermón no menos de 5 veces. En este pedazo del Sermón del Monte cita la ley no menos de 5 veces. En Mateo 5:21, en Mateo 5:27, 5:33, 5:38, 5:43, y la cita sobre 6 temas diferentes para rectificar la tradición oral y para explicar el verdadero significado bíblico del mandamiento escrito por Dios, porque la ley oral había tergiversado el mandamiento escrito del Señor. De alguna manera lo había limitado o había transformado el espíritu de la ley escrita. Y a pesar de que en ese tiempo se consideraba que eso podía ser
una irreverencia o una blasfemia lo que estaba haciendo Jesús, los escribas y los fariseos no podían encontrar tacha en Jesús y la gente le reconocía su autoridad para hacerlo. Y esto lo vemos al final del Sermón del Monte, cuando la gente dice, reconocía, vamos a leerlo, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, en esta enseñanza de Jesús, lo que hay manifiesto es la autoridad. Hay una diferencia entre el poder y la autoridad. El poder es la facultad o la capacidad de hacer algo. El poder es en el caso de nosotros los cristianos, el poder es el respaldo de Dios para hacer lo que nos ha mandado a hacer. Sin embargo, la autoridad es el reconocimiento de los demás, sin coacción alguna, de la capacidad para ejercer el poder. La autoridad, como lo vemos en Mateo 7:29, Jesús tenía autoridad, pero era una autoridad que derivaba del carácter, del testimonio, y la autoridad siempre es así. De hecho, una palabra con la que se conoce la autoridad también en el ambiente o en el mundo natural es la autoridad moral. Es un equivalente a la autoridad moral, y autoridad moral significa autoridad de carácter, autoridad de lo que uno ve que hace la otra persona. Entonces, volviendo a lo que es bíblico, el poder es la capacidad que Dios nos da para operar en el mundo espiritual, influyendo en el mundo natural. El poder es un don de Dios que nos es dado independientemente de nuestros méritos, capacidades, etc. Recordemos lo que dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Este poder, ¿a qué se refiere realmente? El poder se refiere a la capacidad que Dios nos da para que nuestro carácter sea moldeado y transformado al carácter de Cristo. Nosotros no tenemos poder sobre los demonios, tenemos autoridad sobre los demonios. Nosotros no tenemos poder sobre las personas, tenemos autoridad sobre las personas. El poder que Dios nos da es el poder del Espíritu Santo para transformarnos, para que tengamos la autoridad para operar en el mundo espiritual, influyendo en el mundo natural. El poder lo recibimos por creer en el Señor Jesucristo. Lo vemos en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: y les dijo Jesús a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí lo que nos está dando es autoridad sobre los demonios, autoridad sobre las cosas naturales. Pero esa autoridad deviene del poder que Dios nos ha dado para transformar nuestro carácter. En el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas tenían el poder de mandar a las personas porque habían sido nombrados una autoridad, y esa autoridad les daba la capacidad de mandar, la capacidad de hacer cosas. Como mencionamos al principio de este estudio, que el poder es la capacidad de hacer algo. Entonces los escribas tenían poder, pero no tenían autoridad,
¿Por qué? Porque decían una cosa y hacían otra. Su testimonio, su carácter era contrario a lo que ellos manifestaban. Jesús en Mateo 23, por ejemplo, les dice que ellos ponen cargas sobre los demás, pero son incapaces de llevarlos ellos mismos, de llevar esas cargas ellos mismos. Entonces les estaba diciendo, ustedes son inconsistentes entre lo que dicen y lo que hacen. Tenían el poder, pero no tenían la autoridad. Su testimonio les quitaba esa autoridad, porque no tenían un buen testimonio. Entonces, recordemos que la autoridad es el reconocimiento de los demás de la calidad moral de una persona para ejercer la capacidad o facultad de ser obedecido voluntariamente. Jesús no tenía un poder, Jesús no tenía un nombramiento, sin embargo Jesús tenía la autoridad y la gente obedecía voluntariamente su autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad es mayor que el poder es una capacidad, pero la autoridad la autoridad es el reconocimiento de los demás que nos habilita para ejercer ese poder sin coacción, voluntariamente. El que no tiene autoridad va a ejercer el poder coaccionando a la gente autoritariamente, pero el que tiene la autoridad va a ejercer el poder convenciendo voluntariamente a las personas que se sujeten a ello. Jesús, contrariamente a los fariseos y los escribas, si bien no ejercía ninguna posición de poder, las personas sí le reconocían la autoridad de mandar, porque tenía la autoridad moral para ser obedecido, como leímos en Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29. Y esa autoridad derivaba de que las personas sabían de su testimonio y su congruencia entre lo que enseñaba y lo que vivía. Recordemos que en el tiempo de Jesús las ciudades eran pequeñas ciudades, eran ciudades de no más allá de 1000 habitantes, y ahí todo el mundo se conocía. Se conocían unos con otros. De hecho, la aldea de, por ejemplo, la aldea de Nazaret, donde vivió Jesús, era una aldea en el tiempo de Jesús donde no habían más allá de 50 familias, y eso equivalía más o menos a unas 500 personas. Pero las ciudades más grandes, como por ejemplo Jerusalén, en el tiempo de Jesús, no ha de haber tenido más allá de unas por decir algo, unas 1000 familias, y esas 1000 familias equivalían a unas 5000, 6000 personas. Entonces, todos se conocían los unos a los otros y le reconocían, sabían del testimonio de vida de Jesús, y por eso Jesús tenía autoridad para cuestionar la ley, y los fariseos no podían proceder en contra de él porque su testimonio daba fe de que él tenía la autoridad para decir lo que estaba diciendo. Ahora bien, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Tiene mucho que ver. En primer lugar, recordémonos que la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha dado una instrucción, nos ha dado una delegación, nos ha dado una obra para hacer, la de ser testigos de Él. De hecho, en Marcos capítulo 5, versículos del 18 al 20, también encontramos una explicación de esa delegación de divulgar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y esto se refiere al endemoniado gadareno. Una vez que el endemoniado gadareno es liberado, él se va a la barca donde había llegado Jesús, con el pensamiento de que se iba a ir con Jesús.
Sin embargo, dice la palabra en Marcos del 5:18 al 20, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Y por qué se maravillaban? Porque veían el cambio, porque veían la transformación de lo que él había sido antes y lo que era en ese momento. Y nosotros ya tenemos el poder para ser testigos del Señor. Recordemos lo que dice Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, ¿a qué se refiere ese poder? Y esto lo vemos en Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice la palabra: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el poder de Dios, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto está hablando del poder del Espíritu Santo para nuestra transformación, para que podamos ser testigos eficaces de Él. En Juan, recordemos que en Juan capítulo 14, y que tiene que ver con este pasaje también, es que dice la palabra que el que le ama guarda sus mandamientos, y el poder del Espíritu Santo nos es dado para guardar sus mandamientos. Recordemos que el poder es la capacidad, la habilidad de hacer algo, mientras que la autoridad es el respaldo a aquello que vamos a hacer. Entonces el poder lo tenemos en nosotros, el Espíritu Santo. Ahora necesitamos tener la autoridad, y la autoridad es la autoridad del testimonio, la autoridad de la transformación que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. En Gálatas, recordemos lo que dice la palabra en Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la medida, y esto lo está diciendo Pablo, en la medida en la que Cristo habita en nosotros, en la medida en la cual nuestra vida es transformada por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, en esa misma manera vamos a tener una mayor autoridad. Y es la autoridad que deviene del carácter del testimonio. Aparte de ello, también esa autoridad nos abre las puertas de la bendición del Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice la palabra que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y la esperanza de gloria significa la experiencia de todos los atributos del Señor, de todas sus bendiciones, de todas sus obras en cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver entonces con las bendiciones de vivir en el reino de Dios, de vivir esa calidad de vida que es vida eterna desde acá en la tierra. Entonces es importante para nosotros entender dos cosas. Tenemos el poder del Espíritu Santo, pero el poder del Espíritu Santo no es nuestro. El poder del Espíritu Santo es de Él, y ese poder opera en nosotros para la transformación de nuestro carácter, que es la que nos va a dar la autoridad para ser testigos de Cristo, testigos eficientes de Cristo. El poder del Espíritu Santo también se manifiesta en la operación de los dones a través de cada uno de nosotros, en la operación de la unción a través de cada uno de nosotros, pero ni los dones ni la unción son nuestros. Los dones y la unción es la obra del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. Como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, los dones son del Espíritu Santo, no son nuestros.
El Espíritu Santo, el poder que se manifiesta a través de nosotros no es el poder nuestro, es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo obra hacia adentro de nosotros como ríos de agua viva, limpiándonos, transformándonos, haciéndonos cada día más como Cristo, y también el poder del Espíritu Santo se manifiesta hacia afuera en la manifestación de los dones y en la manifestación de la unción que rompe todo yugo. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros es tener la autoridad. ¿De qué sirve que yo tenga, que el Espíritu Santo manifieste el poder a través mío si no tengo la autoridad moral, el carácter que respalde ese poder? Y esto lo vemos en Judas. Judas tenía poder. Tenía el poder operando a través de él. Cuando Jesús manda a sus discípulos de dos en dos, los discípulos regresan, y dentro de ellos iba Judas. Regresan y le cuentan al Señor que aún los demonios se les sujetaba. Y el Señor les dice muy claramente: no se alegren de que los demonios se les sujeten, alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. El poder no nos da la calificación para disfrutar del reino de Dios. El poder es la operación de Dios a través de nosotros, y Dios puede operar incluso a través de impíos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 15, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, no respaldado, como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Y es que necesitamos diferenciar dos cosas. Uno es el respaldo de Dios y otra es la aprobación de Dios. El respaldo de Dios es el respaldo a sus dones que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y la aprobación es el beneplácito de Dios por la transformación de nuestro carácter. Y lo que nos hace hijos de Dios es la transformación de nuestro carácter. La palabra de Dios nos lo enseña muy claramente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Dice la palabra: como hijos obedientes, sean santos como yo soy santo. Entonces, la calidad de hijos es por el carácter. Es primero que nada por ser salvos, pero en segundo lugar por el carácter, no por el poder. Ya vimos el caso de Judas. Judas tenía poder, pero no fue aprobado en su carácter. Lo mismo tenemos, por ejemplo, el caso de Sansón. Sansón, antes de morir, cuando Sansón tenía todo el poder que Dios le había dado en operación, su carácter no era el carácter adecuado, y derivado de que no era el carácter adecuado, el poder, primero que nada, su poder no fue funcional para lo que Dios le había mandado hacer, y en segundo lugar, ese poder lo perdió por algún tiempo, hasta que él rectifica en su carácter y vuelve a recuperar el poder y hace la obra a la cual Dios lo había mandado a hacer. Entonces debemos tener claro que Dios nos va a respaldar por la autoridad que tengamos, y la autoridad que tengamos depende de nuestro testimonio. Por eso necesitamos trabajar en nuestro testimonio, necesitamos trabajar en la transformación de nuestro carácter. La vida del creyente no se trata solamente de ser salvo y esperar que lleguemos a la eternidad. La vida del creyente se trata de la transformación de nuestro carácter. Recordemos que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que el carácter de su Hijo Jesucristo sea formado en cada uno de nosotros. Esa es la voluntad de Dios, más allá de que nosotros operemos en los dones del Espíritu Santo, en la unción, en el llamado al ministerio, etcétera. Lo más importante para el Señor es la transformación de nuestro carácter, es que tengamos la autoridad que nos da el carácter transformado por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De tal manera que nosotros vemos
en Jesús, en este pasaje de Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 48, que de hecho notemos algo también en este pasaje. En el versículo 48 Jesús nos dice, sean perfectos como su Padre es perfecto. Y esa perfección se está refiriendo a la transformación de nuestro carácter. En Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, cuando habla de los ministerios, dice que los ministerios son para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que el propósito de Dios es nuestro perfeccionamiento, la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, más allá de los dones. Ahí no está hablando de los dones, si nos damos cuenta. Ahí está hablando primordialmente de la transformación, del perfeccionamiento de nuestro carácter al carácter de Cristo. Entonces, esta enseñanza nos debe motivar para enfocarnos en lo que es la verdadera voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay mucha gente que habla de que la voluntad de Dios es esto o es aquello, pero la verdadera esencia de la voluntad de Dios es la transformación de nuestro carácter. La palabra de Dios lo dice en Romanos 8:29, nos lo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y la santificación significa la obediencia, y la obediencia significa el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces Jesús nos habla de algo completamente nuevo en su tiempo, algo que la humanidad hasta ese momento no había captado y aún ahora no lo capta. Que la autoridad de una persona comienza en su corazón, comienza en su carácter, no en la imagen, no en la asignación, no en el poder. Comienza en su ser interior. Recordemos lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice que conforme el hombre es en su corazón, así va a actuar. Y la palabra de Dios también dice que del corazón salen los malos pensamientos, los pecados, etcétera, etcétera. Y que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es la parte más importante del ser humano. El corazón es lo que verdaderamente usted y yo somos. No son los dones, no es el poder, es la autoridad. Es la transformación, la autoridad que deviene del carácter, de la transformación de nuestro carácter. Y la otra cosa que nos está enseñando este pasaje es que cuando dice, por ejemplo, en el caso del adulterio, que lo vamos a analizar más adelante en otra enseñanza, dice que con solo que nosotros en nuestro corazón deseemos a la otra persona, ya cometimos el adulterio. Y esto significa que los pensamientos son tan importantes como las obras. Basta con querer cometer el pecado para haber pecado. Y esto es lo que se llama pecado de pensamiento. En Mateo capítulo 15, versículos 16 al 20, del 16 al 20, dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que nos está diciendo acá es que el corazón es más importante que la imagen. Lo interno es más importante que lo externo. Entonces nos está diciendo que la autoridad es más importante
que el poder. El poder es para actuar dentro de nosotros. La autoridad es para actuar hacia afuera de nosotros. Y aquí lo importante que nos está diciendo también la palabra de Dios es que lo que verdaderamente importa no solo es lo que se realiza, sino lo que hay verdaderamente en el corazón. Y esto está, si nos damos cuenta, todo esto que Jesús está enseñando está respaldado por la palabra escrita, que la palabra, la tradición oral había limitado, tergiversado o llevado en otra dirección. De hecho, para los fariseos era muy importante la imagen. Recordemos que en el mismo Sermón del Monte el Señor les dice: si ustedes oran para ser vistos por los demás y ser reconocidos y alabados, o ayunan para que los demás vean que son tan espirituales, o dan sus limosnas o para que todo el mundo las vea y diga que son dadivosos, ustedes no hicieron absolutamente nada. Ya obtuvieron su recompensa, no tendrán recompensa de parte de Dios. Entonces nos estaba diciendo que lo importante al final no era lo que estaban haciendo, sino lo que había en el corazón. Y esto es exactamente lo que nos enseña Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Cuando Samuel va a la casa de Elí para ungir a David, la instrucción que Dios le da es, dice: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Por qué? Porque ya vimos en Mateo 15, 16 al 20, que del corazón salen los malos pensamientos y los pecados. Por lo tanto, la verdadera autoridad es la que deviene de o deriva de un corazón totalmente inclinado a Dios. No solo de la conducta externa. La conducta externa puede no corresponder a lo que hay internamente en el corazón del hombre, y eso es lo que llamamos usualmente legalismo, y es lo que Jesús condena en los fariseos y en los escribas, que ellos por fuera se veían muy limpios, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Entonces la verdadera autoridad deviene del carácter, de un corazón totalmente inclinado a Dios. El poder es el respaldo de Dios y recordémoslo, el poder es el respaldo de Dios a sus dones, a su obra a través de nosotros, en tanto que la autoridad es lo que nos hace ser aprobados delante de Él, y la autoridad viene por la transformación de nuestro carácter. De todo esto podemos también sacar algunas otras conclusiones. La primera de ellas es que todos nosotros sin excepción tenemos una personalidad dividida, una parte que es atraída al bien y otra parte que es atraída al mal. Hay una batalla permanente en nuestro interior, y de esto nos habla Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25. El único que no experimentó ese conflicto fue Jesús. Jesús no tenía una parte que lo atraía al bien y otra parte que lo atraía al mal. Jesús fue sin pecado, pero todos los demás seres humanos tenemos ese conflicto, del cual, como mencioné, Pablo nos habla en Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 25. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay un conflicto entre nosotros, en el interior de nosotros. Hay una verdadera, la guerra espiritual fundamental que todos los seres humanos libramos, es la guerra espiritual en nuestro interior.
la guerra entre seguir a la carne y seguir al espíritu, la guerra entre seguir al corazón, a esa parte del corazón engañosa y perversa que es el ego, que todavía no ha muerto totalmente, y la parte de nuestro corazón que ha sido renovada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y que en esta batalla todos la tenemos en mayor o menor grado. La batalla la vamos ganando mayormente cuando usted y yo vamos siendo transformados en nuestro carácter al carácter de Cristo. Por eso es fundamental que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que nos sometamos a la obra del Espíritu Santo de la transformación de nuestro carácter a través de la obediencia a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, para que en esa guerra, en esa batalla espiritual que hay en nuestro interior, vayamos obteniendo cada día una mayor cuota de victoria, que no seamos dominados por la carne, por las pasiones, sino que seamos dominados por el Espíritu. Derivado de esto, de esa guerra que todos tenemos, la verdad es que ninguno de nosotros tendría la capacidad para juzgar a otro. ¿Por qué razón? Porque ninguno de nosotros es perfecto, y la palabra de Dios nos dice muy claramente que para juzgar a otro necesitamos sacar la viga del ojo para que podamos sacar la paja en el ojo ajeno. Y esto nos está hablando de que mientras usted y yo no seamos perfectos, no podemos juzgar al otro. Y usted y yo no vamos a ser perfectos hasta que nos presentemos delante del Señor. Entonces, parte de la autoridad, parte del carácter es dominar esa tendencia de nuestro corazón engañoso y perverso a juzgar el corazón de los demás. Podemos juzgar conceptos, podemos juzgar enseñanzas, podemos juzgar acciones, pero no el corazón de la persona. Es una línea muy fina, pero cuando yo ya le pongo un adjetivo a la persona, entonces yo ya estoy cayendo en juicio. Cuando yo digo, por ejemplo, esta persona es mentirosa, o es un falso profeta, o es un hijo del diablo, o cosas así por el estilo, ya estoy poniendo una etiqueta, ya estoy etiquetando a esa persona, estoy juzgando lo que hay en su corazón. Una cosa es decir que una persona no es salva, que no conoce al Señor, y obviamente esa persona sí es un hijo del diablo. Pero si nosotros, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, pero de todos modos, usted y yo no somos llamados a juzgar a esa persona, somos llamados a dar testimonio a esa persona, para que esa persona se convierta al Señor. No hay ni uno solo que pueda resistir el juicio de Dios. El único que tiene derecho a juzgar es Dios. ¿Por qué? Porque es el único que conoce el corazón de cada persona. En Mateo capítulo 7, versículos del 3 al 5, es donde nos habla Jesús de no ver la paja en el ojo ajeno, sino ver la viga en el propio. En Romanos capítulo 2, versículo 1, al respecto de juzgar, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 20 habla también de juzgar, lo mismo que Juan capítulo 8, versículos del 7 al 11. Algunos argumentan que como Jesús sí juzgó a los escribas y a los fariseos, nosotros tenemos el derecho de juzgar a los demás. Pero recordemos una diferencia fundamental. La diferencia fundamental es que Jesús era libre de pecado. Jesús no tenía, primero que nada, Jesús no tenía en sí un corazón engañoso y perverso, número uno. Número dos, la palabra de Dios nos dice muy claramente que Jesús tenía el discernimiento de lo que había en el corazón de las personas. Jesús
era Dios encarnado. Por lo tanto, Él sí conocía el corazón de las personas. Usted y yo no lo conocemos. Usted y yo solo vemos las apariencias. Podemos juzgar las apariencias, pero no el corazón. ¿Y qué son las apariencias? Las obras, podemos, lo que la persona dice, lo que la persona expresa, pero hasta ahí. Solo podemos juzgar eso. De hecho, eso es lo que nos dice la palabra. Dice, oigamos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Incluso la profecía la debemos juzgar, pero no debemos juzgar al que da la profecía. Más bien, en todo caso, siempre tenemos que ir con la misericordia por delante con respecto a la persona que puede estar dando una falsa profecía. Siempre nuestra intención debe ser la de restaurar a la persona o de que la persona sea salva si está diciendo algo o está obrando de una manera que parecería que no es conforme a la voluntad de Dios. En Judas, en el único capítulo de Judas, el Señor nos dice que procuremos siempre, y está hablando de los falsos profetas, está hablando de falsos ministros, y nos dice que nosotros procuremos el arrepentimiento de ellos, que procuremos rescatarlos para el Señor. No condenarlos, no juzgarlos. Recordemos que la condenación no es una característica del Señor, la condenación es una característica del diablo. El juzgar, el acusar, juzgar, culpar, condenar, chismear, murmurar, maldecir o hablar mal de otros, esos no son lenguajes de Dios, esos son lenguajes del diablo. Cuando nosotros estamos juzgando a las personas, las estamos acusando, las estamos condenando, lo que estamos haciendo es hablar el lenguaje del diablo, no hablamos el lenguaje de Dios. Entonces, como conclusión de este tema, necesitamos recordar que la autoridad es la que nos aprueba delante de Dios, no el poder. El poder es el de Él, el poder no es nuestro, el poder Él obra a través de nosotros, pero es Él obrando a través de nosotros. Nosotros solo somos vasos a través de los cuales Él obra, con sus dones, con su unción, con su poder. El poder de Él también opera en nosotros para darnos autoridad. ¿Autoridad de qué? Autoridad de carácter, autoridad de la transformación de nuestro ser interior. Por lo tanto, usted y yo necesitamos enfocarnos como un objetivo prioritario de la vida del creyente en la transformación de nuestro carácter, no en la operación del poder de Dios a través de nosotros. Mucha gente cree que es aprobada delante del Señor porque fluye en los dones, pero recordemos que los dones no son de uno. Los dones no manifiestan, los dones no son un reflejo de mi espiritualidad. La burra de Balaam profetizó, es decir, manifestó un don de Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que la burra de Balaam hubiera sido aprobada por Dios. Dios obró a través de ella y respaldó el don de Él operando a través de ella, pero no aprobó a la burra de Balaam. Nosotros necesitamos ser aprobados, además de obviamente respaldados, pero lo fundamental es que seamos aprobados como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. El obrero, para ser un obrero eficaz, necesita ser aprobado y respaldado, pero lo que nos va a producir las recompensas para la vida eterna es la aprobación de Dios, la aprobación de nuestro carácter, que se va a manifestar en la permanencia de nuestras obras que fueron hechas por amor, por obediencia, por agradecimiento y para la gloria de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida y que haya quedado en su corazón la prioridad
del propósito de Dios para nuestras vidas, que es la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. No es las bendiciones, no es la operación de los dones, ni los llamados, es la transformación del carácter como primera prioridad. Todo lo demás vendrá por añadidura. Muy bien, les recuerdo que tenemos estas enseñanzas para edificar nuestras vidas lunes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. Por lo tanto, el día de mañana le invitamos a que a las 8 de la noche nos vuelva a sintonizar con otra enseñanza. Y la enseñanza de mañana trata del tema de la ira, algo que nos afecta a todos nosotros directamente, ya sea como receptores de la ira de otros o en algunos momentos también como operadores en la ira. Así que el día de mañana los esperamos para este tema tan importante. Por el otro lado, les recuerdo que tenemos nuestras dos recursos a su disposición para esta transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el otro es el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. En ambos usted va a encontrar estudios, bosquejos, audios, videos de enseñanzas en la palabra de Dios para edificar su vida y para ir creciendo hacia ese varón, ese varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, vamos a terminar nuestra enseñanza orando. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra, y te pedimos, mi Dios todopoderoso, que por el Espíritu Santo tú nos ayudes, Señor, a la transformación de nuestro carácter para tener esa autoridad de ser testigos efectivos tuyos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu poder actuando en nosotros y a través de nosotros, en nosotros transformándonos y a través de nosotros para bendecir a nuestro prójimo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y que tú, Señor, por tu Espíritu Santo, nos enfoques a cada uno de nosotros en la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo como prioridad de nuestra vida como creyentes. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, así como también, Señor, levantamos delante de ti a todos los nuestros, a nuestras familias, Señor, y a nosotros también, pidiéndote, Padre, que a todos tú nos atraigas a ti cada día más, Señor, con tus lazos de amor. Señor, para que cada uno de nosotros seamos transformados por el Espíritu Santo, sanados, liberados, restaurados, afirmados, establecidos y perfeccionados en ti, Señor. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que cada uno de nosotros esta noche tenga un descanso efectivo, Señor, que tú bendigas nuestra noche, bendigas nuestro descanso, que tú estés en nuestros sueños, Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros sueños, repongamos nuestras energías para el día de mañana poder hacer todas las cosas para la gloria tuya, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por seguir estas transmisiones, y si el Señor lo permite, nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche para la enseñanza acerca de la ira. Bendiciones para todos, tengan una linda noche y un abrazo.